Las mujeres mantienen, incluso hasta el día de hoy, una relación compleja con el conocimiento científico. Su rol dentro de la ciencia se ha visto limitado, condicionado y moldeado por un contexto que valoriza aquellas características que tradicionalmente han sido consideradas como propias de los hombres, a saber neutralidad, objetividad y universalidad, y rechaza aquellas características que tradicionalmente han sido consideradas como propias de la mujer. El texto Epistemología feminista es la subversión semiótica de las mujeres en ciencia de Diana Mafía. Es un texto publicado en 2007 en la revista venezolana de Estudios de la Mujer y nos propone una muy buena puerta de entrada para aproximarnos a la perspectiva crítica que los feminismos tienen respecto de la ciencia. Este artículo está estructurado de la siguiente forma. Tiene una introducción y 4 secciones. Con el fin de seguir el recorrido argumental que la autora nos propone, vamos a recorrer cada una de estas secciones identificando cuáles son los elementos fundamentales y las premisas básicas para comprender mejor en qué consiste la epistemología feminista. El punto de partida es la afirmación que sostiene que la ciencia es una construcción social y que ha sido históricamente una empresa casi exclusivamente masculina. En este contexto, las mujeres se han constituido prominentemente como objeto de estudio de la ciencia y solo en algunos pocos casos han podido ser consideradas como sujeto de producción de conocimiento. Según la autora, esta expulsión de las mujeres en la ciencia ha tenido 2 grandes consecuencias. Por un lado, que las mujeres no participamos de las comunidades epistémicas, y por el otro, de que las cualidades femeninas son rechazadas e incluso son consideradas obstáculos para la ciencia. Esta doble consecuencia responde a la doble naturaleza de la ciencia, es decir, que la ciencia hay que entenderla en tanto proceso en la cual el sexismo se expresa en las comunidades científicas y a la ciencia entenderla como producto en donde el sexismo se va a expresar en las teorías científicas mismas. Esta sección se encarga de presentar los abordajes y puntos de vista que han enmarcado las investigaciones de la epistemología feminista en lo que respecta al lugar de las mujeres como sujeto de la ciencia. Dentro de la historia de las mujeres en la ciencia y también de la filosofía, se pueden distinguir 4 abordajes conceptuales. El primero de ellos echa la luz a las contribuciones que las mujeres han realizado a la ciencia y que han sido olvidados o desestimados por las corrientes dominantes. El segundo se enfoca en el limitado acceso que las mujeres tienen a los medios de producción científica. El tercero se centra en el modo en que la ciencia ha definido la naturaleza de las mujeres. Y el cuarto devela la naturaleza masculina de la ciencia misma, explicitando los sesgos sexistas subyacentes. A su vez, estos abordajes se pueden enmarcar dentro de 3 perspectivas. La primera es una conservadora y afirma que las mujeres no pueden hacer ciencia de la misma forma en que lo hacen los hombres, porque hay algo en su naturaleza psíquica, física e intelectual que se los impide. La segunda es la perspectiva liberal y se conecta directamente con el problema de la participación que las mujeres tienen en la ciencia, haciendo énfasis en las dificultades a las cuales las mujeres científicas se tienen que enfrentar y cómo son valoradas en contraposición con sus contrapartes masculinas. La última perspectiva es la perspectiva radical y agrupa aquellos trabajos que sostienen que incluir a las mujeres en el campo científico no es suficiente. Uno de los preceptos fundamentales que se propone eliminar esta perspectiva radical es la idea de que es posible un sujeto de conocimiento neutral, objetivo y universal, completamente despojado de cualquier condicionamiento como la ciencia ha pretendido hasta el momento. En esta sección, la autora propone un recorrido histórico de los modos en los cuales la ciencia, principalmente la medicina, ha entendido y ha conceptualizado a la mujer. Y son estos discursos los que han servido luego como fundamento para ubicar a las mujeres en un lugar diferenciado y jerárquicamente inferior al lugar de los hombres. La metodología que se ha utilizado para poder construir este entramado conceptual consiste en, por un lado, señalar las diferencias biológicas y psicológicas naturales e inevitables entre los hombres y las mujeres, jerarquizar estas diferencias y, finalmente, justificar esta jerarquización. Lo que la historia de la ciencia muestra entonces no es esta supuesta objetividad del conocimiento, sino más bien la historia de los rasgos sexistas que han conformado su base. Las contribuciones más importantes de la epistemología reposan sobre las conexiones encontradas entre el conocimiento y el poder,
evidenciando que la legitimación de las pretensiones del conocimiento están íntimamente ligadas con redes de dominación y exclusión. En este sentido, los argumentos feministas y la filosofía crítica de la ciencia convergen en la conclusión de que no hay posición de sujeto pura e incondicionada. Este es un punto clave a tener en cuenta porque al vincular ciencia y género desde el abordaje de la epistemología feminista, se propone entonces discutir las estrategias metodológicas que permitan una reconstrucción feminista de la ciencia, revisando no solamente el rol de las mujeres como sujeto de conocimiento, sino también develar los sesgos que el género imprime en las teorías científicas. En esta última sección del artículo, Mafía analiza a las críticas del posmodernismo y del poscolonialismo con el objetivo de comprender cuál es la influencia de estos movimientos en la epistemología feminista, permitiendo a su vez delimitar con mayor claridad en dónde reside la originalidad del planteo de la crítica feminista respecto de la ciencia. En primer lugar, considera que el posmodernismo puso de relieve obviamente el debate sobre la condición universal del sujeto, la posibilidad de la objetividad, el valor de la ciencia como descripción y explicación genuina del mundo, y sobre el lenguaje como forma de representación. Su influencia ha permitido al feminismo escapar de la autoridad de los grandes relatos, permitiendo que las mujeres reclamen para sí el lugar de sujeto de enunciación, y en esto consiste la subversión semiótica de las mujeres. Por su parte, el poscolonialismo propuso una nueva cartografía que pone en jaque la centralidad europea, y muchas intelectuales se han dedicado a recoger testimonios de los márgenes como resistencias a los discursos y teorías dominantes. Como conclusión podemos decir que la epistemología feminista presenta una crítica estructural a la ciencia que se orienta a su doble naturaleza, en tanto proceso y en tanto producto, denunciando los sesgos sexistas que la atraviesan en su totalidad. Es una invitación a repensar a la ciencia tal como la conocemos hasta el momento y entenderla como una construcción social atravesada por un complejo entramado de elementos contextuales que no le son ajenos. Si bien no es una tarea simple, es una tarea fundamental, que no debe entenderse como una mera inclusión de las mujeres y disidencias en los espacios de producción de conocimiento científico, sino que implica transformar los dispositivos y los discursos de legitimación mismos.